y estamos con Emilio Regueira, uno de los actores del elenco de Tercero Excluido. Le damos la bienvenida a Emilio y después entramos en los detalles de la obra y cómo va funcionando eso. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Claudio, gracias por invitarme. Claudios. Los dos Claudios. Sí, gracias, Emilio, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí comprobamos a ver si se lo escucha bien. Charito, él. Perdón. Hice lío. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Ahí está, sí, bueno, ahí ¿ahí está. se lo escucha bien? Perfecto, bueno, muy bien. Hola Emilio, bueno. Hola Claudio, ¿qué tal? Gracias por Tercero invitarme. Excluido, ¿se viene dando en el Teatro Payró desde cuándo? Estrenamos el 19 de junio, todos los domingos a las 19:30 horas, y vamos a estar hasta el último domingo, que es el 4 de septiembre, 19:30 horas. Ah, bien, o sea que todavía le quedan unas cuantas funciones. Nos quedan cuatro funciones. Cuatro funciones. ¿Y viene funcionando? Viene funcionando muy bien, afortunadamente muy bien. Así que hasta ahora el teatro no nos ha comunicado otra cosa y por lo tanto sabemos que vamos a bajar de cartel el domingo 4 de septiembre, insisto, hasta ahora. Bien, perfecto. Ojalá podamos estar más. Ojalá, bueno, que haya una segunda temporada. Además. Pero por supuesto. Bueno, ¿de qué trata Tercero Excluido? Tuvimos acá una nota con el director, con Guillermo Ferraro. Con Guillermo Ferraro, muy interesante, que nos desviamos, solo no hablamos de Tercero Excluido porque Guillermo es un tipo muy interesante. Pero bueno, ¿cómo le contamos a la gente de qué se trata Tercero Excluido? Bueno, Tercero Excluido es indirectamente o directamente, diría yo, también un homenaje a Teatro Abierto. Ajá. Ese evento cultural, uno de los más importantes del siglo XX, que ocurrió en el año 1981. La obra transcurre en un pueblo pequeño de la provincia de Santiago del Estero, precisamente en el año 1981. Un pueblo que está esperando la visita de quien era entonces el presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri. Y entonces allí se arma toda la trama de esta obra, ¿no? Decía, un homenaje a Teatro Abierto porque son mencionadas y hasta representadas varias obras que se dieron en su momento en Teatro Abierto. Por ejemplo, la famosísima Tercero Incluido, que escribió nuestro dramaturgo Tato Pavlovsky, y que, si mal no recuerdo, fue dirigida por Raúl Serrano. La dirección en su momento la hizo Raúl Serrano y le escribió el Tato Pavlovsky. Así que, como una paráfrasis del Tercero Incluido de el Tato Pavlovsky, es que el autor de esta obra, nuestro querido e inolvidable Gabriel Virtuoso, que, como decimos los teatreros, se fue de gira hace apenas 3 semanas atrás. Eterno y querido Gaby Virtuoso. Gaby Virtuoso entonces encontró esto que decía yo, una paráfrasis con el Tercero Incluido del Tato Pavlovsky, y tituló la obra Tercero Excluido. Ese es a grandes rasgos de lo que habla la obra. Para los que vimos la obra, le contamos a los oyentes y a las oyentes que transcurre, como decía bien Emilio, en Santiago del Estero. Y todos los actores hablan a la perfección el santiagueño. Pero a la perfección, ¿eh? Tienen un solo santiagueño en el elenco y ese los hizo hablar a todos en santiagueño. Y parece que estás viendo la obra en un patio de un terreno de Santiago del Estero. Sí. ¿No es cierto? Sí, en el elenco está Fernando Atías, que es santiagueño de pura cepa, digamos, es el único, un elenco muy numeroso, somos 10 personas en el escenario. Sí. El elenco es más numeroso todavía, ¿no? Si sumamos la dirección, autor, escenografía, vestuario, utilería, música, iluminación, etcétera, etcétera. Estamos casi en 20 personas, el elenco completo, pero de los 10 que estamos sobre el escenario, 9 actores y actrices, más un músico en escena. Hay uno solo, que es Fernando Atías, que es santiagueño de pura cepa. Sí. Bueno, Tercero Excluido, de Gabriel Virtuoso. Vamos a nombrarlos a todos para cumplir como corresponde. ¿Cómo no? ¿Vos te acordás de todos? Casi de todos, sí. Emilio Regueira es Tufel. Así es. Nicolás Fabro es Pocho. Así es. Fernando Atías es Chacho. Javier Echazú, Cadete. Mariela Bocafusco. Sí, Bocafusco. Bocafusco es Marga. Juan Manuel Romero, Roberto. Jazmín Ríos,
la señora Martínez Polea, Petu Salama, Daniela Petu Salama. Es Panita, y Gabriela Capurro es la nena. Así es. Bien. Bueno, ahí está, esos son el elenco. Y Damián Pinchetti, que es el músico en escena. Ah, y acá no está. Bueno, a lo mejor está más abajo, allí donde estás leyendo probablemente. No, ahora viene, por ahí viene asistencia técnica Camila Viglieri, Así dramaturgia Gabriel Virtuoso, producción ejecutiva Petu Salama, la producción general es de Tres al Fondo, asesora en historia teatral María de los Ángeles Sáenz, colaboración escenográfica Amelio Cardoso Gil, vestuarista Virginia de los Santos, coreógrafo Laura Quinteiros, música original Pepo La Poule. Sí, correcto. Músico en vivo Damián Pinchetti, diseño de luces Diego Torovich y diseño gráfico Leila Tanús. Bien, y esto hay unos agradecimientos que es al espacio Constantín Teatro Pairó. Así es. Marcela Espíndola. Sí. Espíndola y Edgardo Ocampo Orozco. Así es. Bueno. Como verás, decía entonces, el elenco es una compañía muy numerosa, ¿no? Es muy numerosa. Muy sí. numerosa, sí. Para el teatro independiente, esto, para lo que saben y lo que no saben también, tener un elenco muy numeroso, una obra muy bonita, muy bien llevada, que recomendamos, por supuesto, que vayan a ver. No solo lo trajimos a Emilio para que nos cuente de la obra, sino también para recomendar que la vayan a ver. Yo que la vi, me gustó mucho y es un trabajo interesante el que está planteado de la dirección, pero quería ir a otra cosa. Para estos elencos numerosos, lo único que hacen es llenar a los actores, actrices, directores, vestuaristas y toda la gente que trabaja ahí a tener el placer de hacer teatro, porque plata seguro no se van a llevar. No, te aseguro que no. Seguro no se van a llevar, por más que la sala esté llena, no le va a quedar un mango, pero no importa, es el tema de mostrar la obra y demás. No ponemos plata, claro, al revés. Muchas veces, ¿no? Y bueno, es de la premisa del teatro independiente. Don Gacho, ¿usted quiere preguntar algo? No, yo escuchaba atentamente lo que vos decías, ¿no? Y se me ocurría que nada mejor que un homenaje a Teatro Abierto que estén haciendo la obra, ¿no? Así es. Parecería ser que el teatro sigue en la resistencia, ¿no? La resistencia eterna, digamos, ¿no? La lucha eterna. Así es. Por un mundo mejor, por un país mejor, por mejores condiciones laborales para todos, por una vida digna, por lo que sea, el teatro está recuperando en los últimos tiempos esas banderas, ¿no? Eso para lo cual nació Teatro Abierto, que nació justamente para luchar contra la dictadura, ¿no? Así es. Efectivamente, el teatro, al menos de acuerdo a mi concepto y lo que yo entiendo por teatro, debe ser conflictivo, debe ser resistente, por definición. Hay otro teatro que podríamos llamar obras de teatro, guiones de teatro, o teatro pasatista, o teatro pasajero. No abro juicio respecto de ello, hay público y hay gente que también consume ese teatro, pero el teatro al que yo aludo y al que vos estás haciendo referencia es el teatro independiente, que nace precisamente con Leónidas Barletta, en nuestro teatro argentino en la década del 30, con el Teatro de la Campana, y que es efectivamente un teatro, yo diría en sus comienzos, un teatro efectivamente eminentemente obrero, fundamentalmente obrero, luchador y resistente. Así nace formalmente hablando, digamos. Podemos ir a los orígenes del teatro, que es todavía hay una prehistoria mucho más jugosa, pero formalmente hablando, nace con Leónidas Barletta en la década del 30, con el famoso Teatro de la Campana, ¿no? Yo creo que el teatro independiente o alternativo, como le decimos ahora, debe ser, como dije al principio, un teatro de resistencia. Efectivamente de resistencia. Y la gente, el público, bueno, queda librado a los espectadores, como siempre, la interpretación que quieran darle de lo que están viendo sobre el escenario. En este caso, la interpretación es muy servida y muy fácil de entender, porque, como digo, mencionamos a Teatro Abierto en varios pasajes de la obra, en varias oportunidades, ¿no? O sea, lo que vos estás diciendo, a ver si te entiendo, es que el que va a ver la obra no se va a encontrar con una obra encriptada, con una obra de doble mensaje, sino con un contenido llano, liso, preciso, que todo el mundo puede llegar a acceder intelectualmente a eso. Así es.
Así es, así es. No es necesario que se conozcan las obras que se dieron en teatro abierto. Hay alusión permanente a ellas, se las menciona, y hay una parodia, diría yo, farsesca de El tercero incluido, del Tato Pavlovsky, a cargo de dos personajes en esta obra, que son el de Chacho y el de Marga, que precisamente de manera farsesca, decía, aluden a esta pareja de la que habló el Tato Pavlovsky, que se encuentra en un dormitorio, ese es el tercero incluido, y toda la obra, de un solo acto de tercero incluido, transcurre con esa pareja, él que está esperando la llegada, que nunca se aclara, Pavlovsky nunca lo aclaró, si es de una persona o de algo o de alguien, está esperando la llegada de un enemigo. Y ella lo único que busca es contención afectiva y busca ser protegida, eróticamente protegida, ¿sí? De esto habla a grandes rasgos la obra Tercero Incluido, que, insisto, es parodiada por estos dos personajes en nuestra obra Tercero Excluido. Y también, como decía, en mi caso particular, yo hago también una parodia muy delirante y muy farsesca de una de las obras, Gris de ausencia, de Tito Cosa, que se estrenó también en teatro abierto, y a mí me toca, a mi personaje en realidad hace toda una representación muy delirante, muy cómica y humorística de Gris de ausencia, de Tito Cosa, ¿no? Claro. ¿Y cuál podrías decir o decirle a la audiencia que es el conflicto central de la obra? El conflicto central de la obra es la llegada de Leopoldo Fortunato Galtieri a este pueblo, que es un pueblo que existe en realidad, se llama Brea Pozo. Existe este pueblo en la provincia de Santiago del Estero, y para que la gente se dé una idea, un día yo buscando qué cantidad de habitantes tiene este pueblo, el último censo oficial del INDEC, que data del año 2010, veremos ahora este último censo que hemos pasado, qué cantidad de población arroja en el país y particularmente en cada pueblo, pero en el 2010 el INDEC decía que este pueblo tenía 1.848 habitantes. O sea, una familia, digamos. Es una familia numerosa. Una familia numerosa. Una familia claro. numerosa. Se conocen todos. Se conocen todos con todos, una aldea. Así es que la obra trata de la llegada, supuesta llegada, de quien entonces era el dictador, Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto en el año 81, a este pueblo. De eso trata la obra. Y los conflictos que se generan a partir de eso. Enancados en el año 1981, entonces es que aparece la mención de teatro abierto y de las obras de teatro abierto, que es varias veces mencionada por uno de los personajes de nuestra obra, que es el profesor, el maestro de teatro, que va a ese pueblo con el propósito de, bueno... es medio zurdito ese profesor, ¿no? Es medio zurdito, quería meter ahí. Te diría que sí. Habla en clave, por teléfono en clave, hay que entender, en 1981 habla por un teléfono fijo, de línea fija, obviamente, ¿no? Claro. Entonces habla en clave, ha sido enviado allí para cumplir una misión, no vamos a decir cuál. No, por supuesto que no. Esperemos que la gente lo descubra rápidamente, lo va a descubrir, porque está todo, como decías vos, Claudio, recién, muy servido. No se necesita hacer ninguna intelectualización de nada, está todo puesto, muy bien puesto por Gaby Virtuoso en la obra y en estos personajes maravillosos que nos gusta representar, nos divierte representar y la gente se divierte mucho también. Sí. Cada función nos dicen eso. Es una obra que es una obra que tiene varios minutos en escena, muchos minutos en escena, y que es divertida y atrapa. Así que hay que ir a verla. Sí, yo me imagino así sin haber visto la obra, ¿no? Que debe haber gente que quiere dinamitar el tren, dinamitar las vías, y debe haber otro que lo quiere salir a aplaudir a Galtieri, ¿no? Y ahí se debe armar una menezunda que debe ser interesante, ¿no? El bendito poder y la ambición que nunca falta en ningún lugar, ¿no? Claro, en todos los ámbitos, claro. En todos los ámbitos que podemos llegar a transitar, o que existe el poder, existe la ambición, existe, digamos, ¿no? La distinta gente la manifiesta de
de diversas formas. Bueno, ahí imagínate iba a llegar Galtieri, Claro. bueno, todo lo que generaba eso. Así es, así es. Escuchame una cosa, Emilio, quiero preguntarte, más allá de esta obra, porque vos sos un actor que venís trabajando hace mucho tiempo, ¿cómo, por qué y para qué llega el teatro a tu vida? Qué pregunta. 3 en Caramba. 1 te dice. Qué pregunta, casi nada me hiciste, ¿no? ¿Cómo, por qué y para qué? 3 en 1, y así como para que digas, bueno, ¿qué hago? El cómo es bastante complicado y al mismo tiempo es fácil. El cómo lo descubrí hace muchísimos años atrás en una sesión psicoanalítica, Mira. en una sesión de terapia. Te estoy hablando de hace por lo menos 35 años atrás. No eras con un tal Pavlovsky. No era con el tal Pavlovsky, pero era como un muy buen analista, muy buen analista. Y en una sesión de terapia yo descubro que en rigor de verdad, quien era un actor era mi padre. Solo que lamentablemente mi padre se murió sin saberlo. Ah, Pero mi padre era un actor. Porque la gran pregunta era de dónde me venía a mí la ansiedad, el deseo, la ilusión, las ganas de hacer teatro. ¿Por qué? Si en mi familia no es una familia teatrera y no había nadie que se hubiera dedicado al teatro. Hay sí una reminiscencia tanto más extraña y lejana con Alejandro Casona, que fue una suerte de tío postizo mío. mira. Pero bueno, pero en realidad un día descubro, y respondiéndote el cómo, en realidad descubro que mi padre era un actor. Lo recuerdo a mi padre en mi infancia y adolescencia siendo el maestro de ceremonias de cada reunión familiar y de amigos que había, disfrazándose, se disfrazaba y amenizaba la fiesta y la reunión entre los amigos. Eso en cuanto al cómo. En cuanto al por qué, es difícil decirlo. A medida que pasan los años, voy cambiando de opinión. He ido cambiando de opinión. ¿Por qué me gusta hacer teatro? ¿Por qué me gusta actuar? Y yo creo que aquí hay una suerte de, me animo a decir, una suerte de mandato cultural, podría decirte, ¿no? Al menos la gente de mi generación ha sido educada y formada bajo ese mandato cultural. ¿A qué me refiero? Desde que estamos en la escuela primaria, en nuestra familia y en adelante, nos indican y nos señalan que uno no debe copiar, que uno debe ser uno mismo todo el tiempo. Yo recuerdo a mi maestra de la escuela primaria diciendo esto, recuerdo a mi familia diciendo esto. Tenés que hacer las cosas por vos mismo, no copies. Hay una persona a la que yo considero que es insoportable en esta vida, una sola. Esa persona soy yo. Es inaguantable. Uno no se aguanta. Tener que ser uno mismo todo el día, todo el tiempo, es insoportable. El teatro, y estoy respondiendo a tu pregunta, me dio la posibilidad, enorme, gigantesca posibilidad, de al menos por un ratito ser otro. Tener la posibilidad de probar ser otro. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? Ese otro que en teatro llamamos personaje. Por eso digo, un poco en broma y mucho en serio, que uno, todos los días, las 24 horas del día, toda tu vida tenés que ser vos mismo. Es inaguantable. Realmente es inaguantable. Entonces, el teatro, en un ensayo, o en los ensayos, o en las funciones, al menos por un ratito, te da la posibilidad de probar ser otro. Y que además, como me dijo un día una maestra de teatro, mi maestra de teatro, que sigue siéndolo, Alejandra Boero, me dijo un día, o escuché que me decía un día a otro compañero en una clase de teatro, le decía, matar en teatro, por ejemplo, es legal, no te lo pierdas. Es formidable. Es muy bueno. Entonces, matar y morir, que son dos acciones tremendas arriba de un escenario, solamente son posibles legalmente hablando, precisamente en teatro. Entonces, es la posibilidad de probar ser un asesino o de probar morirse. A mí me ha tocado morirme en el escenario.
Y es maravilloso porque cuando la gente empieza a aplaudir al finalizar la obra, uno sale y agradece. Claro, claro. Uno se ha muerto en el escenario y sin embargo sale y agradece. Claro. Esto solamente es posible en el teatro. En vida real no se puede hacer. Todavía. No, todavía. ¿Y cómo pasás de ese proceso en el que te moriste y volviste a la vida, en el que fuiste un torturador y volvés a ser vos, en el que fuiste un amante despechado y volvés a ser vos? ¿No te dejan rastros esos otros que transitas? Caramba, siempre dejan rastros. No me ha tocado todavía ser un torturador. Es muy interesante, Claudio, la pregunta que me haces, porque hay una obra de teatro, no vamos a spoilearla, que estoy en su búsqueda desde hace ya muchísimo tiempo, muchos años, y estoy buscando de poder realizarla y montarla en escena. Y el personaje de esa obra de teatro que a mí me interesa es precisamente el de un torturador. De modo que no podría responderte en cuanto a el torturador, el victimario. Pero en cuanto a morirse en el escenario, sí, alguna vez me tocó, y es una experiencia fuertísima, extraordinariamente fuerte. Yo recuerdo una obra de teatro en donde yo interpretaba un personaje que era envenenado por su mujer. Y obviamente se moría en escena. Y obviamente afortunadamente, uno salía a saludar. Claro, está bien. Bueno, volviendo un poquito a esto que genera el teatro independiente, ¿no? Y en esta cuestión de que, como decía Emilio, debe ser resistente, debe ser de alguna manera, no quiero usar la palabra protestante, pero sí ese teatro que le permita a los actores y a las actrices y a los directores decir lo que le pasa como parte de la sociedad que habitan, ¿no? A mí me gusta mucho decir esta frase: uno tiene que tener la posibilidad de decir lo que le pasa como parte de la sociedad que habita, tanto bueno como malo, ¿no? Lo que le pasa, lo que le genera bienestar y lo que le genera malestar, ¿no? Me parece que el teatro independiente es una buena trinchera para eso. El problema que yo veo en el teatro independiente es que cada vez cuesta más hacerse de un público genuino. Y digo, de genuino que no sea, digamos, primero pariente, amigos. Tengo un amigo actor tucumano que usa una frase que, no quiero lastimar a nadie, pero dice, amigos tontos y parientes son los que te van a ver, ¿no? Claro. Digamos, ¿cómo hace el teatro independiente, más allá de esto que le va a contar a la gente, es de hacerse de un público genuino que se interese por ir a ver la obra? Y en Argentina, o en Buenos Aires por lo menos, tenemos una cantidad de ofertas por fin de semana impresionante. Con lo cual eso también dificulta mucho la posibilidad de que la gente se acerque al teatro genuinamente a decir, bueno, quiero ver porque el título de esta obra me llama la atención, porque me dijeron que está buena, porque, bueno, ¿cómo ves esa situación? Porque el teatro independiente tiene esa traba, me parece que desde toda la vida, ¿no? Así es, siempre fue así. A partir de ese origen que estábamos hablando recién, de Leónidas Barletta y de ese teatro obrero, combativo, resistente, siempre fue. Y bueno, el Teatro de la Campana de Leónidas Barletta recibe su nombre porque en aquella Corrientes Angosta, Avenida Corrientes Angosta, en la década del 30, en un sótano, él salía con una campana de bronce, tañendo esa campana, y llamando a la gente bajo la exclamación de teatro para el pueblo. Teatro para el pueblo y teatro para el pueblo, y tañía la campana. De allí el nombre de Teatro de la Campana y ahora Teatro del Pueblo, en homenaje a eso. Yo creo, Claudio, que la gente se sigue acercando al teatro independiente. Hablaba ayer precisamente con un compañero, una compañera, y le decía que Buenos Aires es una metrópoli sumamente teatrera, que no nos damos cuenta a veces de lo teatreros que somos. Esta pandemia lo ha demostrado de una manera inocultable. ¿Por qué? Porque los teatros independientes que sobrevivieron a la pandemia son teatros, pongámoslo entre comillas,
son los teatros que tienen dueño propio. Aquellos que alquilaban la sala cerraron porque las boleterías estuvieron cerradas durante 2 años, producto de la pandemia, y por lo tanto ese es el único ingreso económico que tenían para poder sostenerse, y no lo pudieron sostener. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que grandes teatros independientes, de lo de grandes por lo prestigioso me refiero, como por ejemplo el Teatro Pairó, tienen una cantidad de obras que se van dando semanalmente que es impresionante. Hay teatros en este momento en Buenos Aires que han acumulado hasta 50, 100 y más carpetas de proyectos a estrenar. Hay compañías y elencos que hacen fila para poder estrenar. Teatros, estoy diciendo como el Pairó, que creo que están dando 6 o 7 obras de teatro. El Teatro del Pueblo, precisamente, que tiene 2 salas, me decían el otro día, están dando 15 obras de teatro. 15. Andamio 90, otro teatro independiente, 6 o 7 obras, y así todo el mundo. Es decir, producto de la pandemia y producto de este deseo, de esta enfermedad, comillas, que hay por el teatro, se fueron acumulando carpetas sumadas a los elencos que ya habían estrenado y que estaban dando sus obras en la prepandemia. Entonces yo creo, Claudio, que la gente se va a seguir acercando al teatro. ¿Que es difícil? Es dificilísimo, dificilísimo. Pero el teatro es resistencia, el teatro es lucha, y uno la tiene que remar. Y en eso estamos, remándola y remándola. Y esta difusión que vos nos permitís hacer es uno de los caminos que tenemos para llegarle a la gente. Y para decirle, acérquense al teatro, porque es un buen plan para un domingo a la tarde. El domingo a la tarde, que es un día de bajón, normalmente, bueno, vayan a ver una obra, a divertirse un rato y a pasar un buen plan. A ver, Tercero excluido en el Teatro Pairó los domingos a las 19:30 horas. Bien, vamos a repasar eso de nuevo. Antes de repasar la data de la obra y de hasta cuándo van a estar y todo, ¿te seduce hacer televisión o algo que tenga que ver con imágenes o preferís el teatro? No he hecho televisión, no tengo experiencia televisiva. Me parece muy interesante aquello que tiene que ver con la imagen. Tengo muy poca experiencia en materia de documentales y de cine, muy poca. Hablaba recién hace unos días con una amiga y le decía, el teatro es como la vida, presencial. El espectador, en mi opinión, claro, es materia indispensable del hecho teatral. Yo necesito, como actor de teatro, necesito la presencia del espectador. Fíjate que ahora con esto de la pandemia, donde se pusieron tan de moda el Zoom, el uso del Zoom, y etcétera, y otras plataformas, me invitaron a participar de ensayos vía Zoom. Yo lo pensé un rato y me bajé y dije no. Y sé que hubo experiencias y algunas de ellas muy interesantes que se hicieron vía Zoom. Y yo lo pensé y dije, no, porque yo necesito la mirada del espectador. Y en el Zoom el espectador no está. Lo que está es la virtualidad. Y el espacio escénico tampoco está. No hay nada, no hay nada. Está en el aire. Y las experiencias que se han hecho de teatro filmado, por ejemplo, teatro filmado, no cine, teatro filmado, son opinables, digamos así. Algunas de ellas son muy buenas, interesantes, pero son opinables. Se necesita el público, el espectador tiene que ver, en mi opinión, claro, el espectador tiene que ver a ese actor, a esa actriz, y que está interpretando un personaje y el personaje transpira. Además, si vos me lo permitís, hay un flujo de energía entre el espectador y el actor. Absolutamente. Si no existe, si no está el espectador, no hay energía. Absolutamente. Estás vos solo y es como si no estuvieras. Sí, y además, como decía él, ¿no? El actor transpira, digamos, no es la misma adrenalina que tiene uno frente a la cantidad de personas que lo pueda estar mirando, puede ser mucho o poca, que la que tiene una cámara, ¿no? No, claro, por supuesto. Entonces la adrenalina es distinta, lo que transcurre dentro de uno es distinto. Sí, sí. Digamos, es como
como mucho más rico estar ahí con gente que te esté mirando, más allá de que después pase lo que pase. Sí, claro. ¿No? Es muy diferente. Sí, por supuesto. Nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual vamos a repetir, nos quedan 7 minutitos y tenemos que hacer el cierre del programa. Vamos a repetir los días y los horarios que va Tercero Excluido y hasta cuándo. Los domingos a las 19:30 horas en el Teatro Payró, y el último domingo, la última función hasta ahora, va a ser el 4 de septiembre, bueno, que es domingo 4 de septiembre, San Martín 766, esa es la dirección del Teatro Payró, a metros de Avenida Córdoba, sí. Allí queda, domingo 19:30 horas, Tercero Excluido. A metro de Avenida Córdoba y a una cuadra de Paseo Colón, ¿no? ¿Cómo es? Sí, dos cuadras de Paseo Colón, sí. sí. Dos o tres cuadras. San Martín 766, un lugar hermoso, está un poco empañado por un gran centro comercial que hay por ahí, Sí. pero bueno, no importa, ni lo vamos a nombrar, pero el teatro está hermoso, divino, yo lo he ido a ver, y Tercero Excluido, domingo 19:30 en el Teatro Payró. ¿Las entradas por alternativa o en el teatro también? En el teatro o por alternativa, sí. Bien, cualquiera puede entrar a alternativa teatral y poner Tercero Excluido, y ahí le va a salir la posibilidad de hacer la reserva, y nada, vayan porque es imperdible la obra. No se excluyan del buen teatro. No, por favor, no. Muchas gracias, Emilio, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por la difusión y por la defensa que están haciendo de algo tan importante como es el teatro independiente, nuestro teatro argentino, que de eso también habla Tercero Excluido, de nuestro teatro. Y simplemente recordar esto, y cerramos. Teatro Abierto nace porque la dictadura de 1981 cierra la cátedra de teatro argentino diciendo que el teatro argentino no existía. Como consecuencia, y casi como una bofetada a esa expresión de la dictadura, el Chacho Dargún, que fue el motor, seguido por Tito Cosa y otros, pero el motor dijo, así que el teatro argentino no existe. Bueno, y ahí empezaron a llamar a los dramaturgos, Tito Cosa, Tato Pavlovsky, Griselda Gambaro. Bueno, escriban una obra de teatro. Y escribieron obras de teatro para Teatro Abierto. Como una respuesta a esa infamia, a esa bestialidad, a esa ignorancia del teatro que decía que el teatro argentino no existía. Bueno, después le prendieron fuego al picadero, como todo el mundo sabe, y Teatro Abierto continuó en el Teatro Tabarís. Claro, bien.